Caribe con Rita Incurramba continúa desarrollando temas de gran interés social y de actualidad, acompañada de personajes de la salud física y mental, de instituciones, de empresarios, de profesionales, artistas, de jóvenes y sobre todo de la familia de la región Caribe de Colombia y parte del mundo. Nos vemos los festivos por Telecaribe, un canal para todos. Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, en los 20 años, porque este año son los 20 años que van a seguir siendo exitosos del Caribe con Rita Incurramba, estamos desarrollando los mejores temas de gran interés y actualidad. Si supieran que el tema de hoy es un tema apasionante, un tema que le interesa a todas las personas que están buscando o que ya están devengando un salario que de pronto, entre comillas, doctores, los ha favorecido o yo no sé cuáles son las desventajas que usted son las que me va a contar. Salario vital y móvil, salario mínimo vital y móvil es nuestro interesantísimo tema de hoy, como siempre, bien acompañada desde un sitio exquisito, Mimi, calle 84 con la 58, con el doctor Rafael Rodríguez Mesa, uno de los mejores abogados laboralistas de este país, estudioso, investigador, de esos que necesita el país para que le despeje muchísimas dudas a todos los innumerables televidentes del Caribe con Rita Incurramba. Tema, les repito, salario vital, salario mínimo vital móvil. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba, doctor. Señores, Es inmenso, ya lo estaban extrañando. señores televidentes, doña Rita, señores y señoras, me siento honrado porque usted me ha llamado para un tema tan técnico y en el fondo tan sencillo, a la vez complejo, pero de una gran actualidad. De una gran... Haremos todo lo posible por explicar el tema. Claro, yo tengo una posición política y gremial sobre este tema. Pero bueno, creo que ya hay consenso, ya veremos por qué. Hay un consenso impresionante, pero que la gente, aun a pesar de sentirse favorecido, algunos empleados quieren que se los deje claro. Ha habido debates, hace 2 meses, ha habido debates sobre el salario mínimo en estos últimos meses en Colombia. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de incremento salarial. ¿Usted puede hacernos una cronología, dejarnos claro sobre este tema? Con mucho gusto. Miren, ¿qué sucedió? Las normas que regulan el salario mínimo, que de por sí es algo, es un tema o un término para mí erróneo, ya explicaré por qué, determinan que inicialmente tiene que haber un ciclo de conversaciones entre las centrales obreras, los sindicatos y los empleadores, porque algunas veces ha habido consenso, muy pocas veces, y ellos mismos regulan el salario. En el evento que no haya acuerdo, y este año pasado no hubo acuerdo, le corresponde al presidente de la República, mediante un decreto, fijar el salario mínimo. ¿Qué sucedió? Que el señor presidente de la República, el doctor Petro, firmó un decreto que es el 1469 de 29 de diciembre del 2025, que elevó el salario mínimo de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos. Es decir, lo elevó en el 23%, lo que significa en términos nominales 23.7%, ¿no? 327.405 pesos más. Pero ojo, es que esto no solamente beneficia a los trabajadores, es que los pensionados de Colombia, casi el 60% de los pensionados de Colombia tienen pensiones equivalentes al salario mínimo, lo que significa que a 1.100.000 pensionados aproximadamente se les elevó su pensión en esos términos.
Es decir, Un fue, millón setecientos. no, 1.100.000 pensionados. No, sí, 1.100.000 pensionados quedaron beneficiados con un salario mínimo de Con un una millón pensión, seiscientos, con una de un mes- millón 750.900. no salario, por ejemplo, con una salario. mesada pensional. Una mesada O sea, que esto hay que verlo no solamente para los trabajadores activos, sino para los pensionados. pensionados. Eh, Pero con la diferencia que hay, doctor, que los empleados con el auxilio de transporte les quedó a 2 millones de pesos y a los pensionados, a los que reciben esa mesada, 1.700.000. menos el 4% Menos de 4%. que va para salud. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Se Una vez suspendió salió, provisionalmente. no, ¿Qué pasó? una vez salió el decreto, los partidos de la oposición y los gremios económicos dijeron que eso era una exageración, que el país se iba a reventar, que iba a haber despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Consejo de Estado, mediante un auto de 12 de febrero de este año, 2025, determinó la sección A de la Sala de Recursos Administrativos del Consejo de Estado, definió que suspender provisionalmente los efectos del decreto que fijó el salario mínimo. Es que se presentaron 16 demandas de nulidad dirigidas, lógicamente, contra la presidencia, contra Provisionalmente. claro, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda. Y el Consejo de Estado, en esa sección segunda, firmada por un magistrado, determinaron suspender provisionalmente los efectos del decreto, dándole 8 días calendario contado a partir de la notificación para que el gobierno provisionalmente expidiera un nuevo decreto. Y se lo hizo una manifestación multitudinaria en la Plaza de Bolívar y en otras partes del país el jueves pasado, y entonces el gobierno nacional profirió un decreto mediante el cual se ratificó el pago del salario, el monto, 1.750.903 pesos. Quedando para algunos 2 millones de pesos. No, bueno, con el transporte, pero ese decreto del 0159 de 19 de febrero de 2020. Ya definitivo. Ahora, ¿qué es lo que llamó la atención en esto? ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento, doctor? También porque muchas empresas asustadas retiraron empleados, están retirados, no sé si en este momento estarán acogiéndolos nuevamente, pero muchas personas... Pero pasó algo. ¿Qué pasó? Ya le respondo. Los candidatos de la oposición que habían dicho que eso era populismo y demás, todos dijeron, no le vaya a rebajar un peso al salario mínimo del decreto 1469. Ya cada cual sabrá por qué lo dijeron, por intereses electorales, por convicción, no sé, pero y la mayoría de los gremios, empezando por el más poderoso, que es la ANDI, dijeron, el salario mínimo debe quedar como se fijó, en 1.750.905 pesos. O sea, los que habían criticado, ahora dicen y dijeron que no se puede bajar. ¿Por qué serás, doctor? ¿No será porque se acercan las elecciones y algo así? ¿Eso no los beneficia o qué? ¿Cómo es el cuento? Yo creo que oponerse sería que perdieran muchos votos. Pero bueno, eso es una especulación. Pero uno supone, porque si dijiste, no era el momento. Si dijiste alguna cosa en contra y ahora dice que no, que es a favor, hay un interés de por medio. En cuestión de menos de un mes de diferencia. Yo pensaría que ellos pensaron que no era el momento. Claro, correcto. Precisamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Este nuevo decreto 159 solo va a estar vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Consejo de Estado, en forma definitiva, mediante una sentencia definitiva, defina las acciones de nulidad contra el decreto original. ¿Que lleva qué tiempo? No sabemos tiempo, se puede demorar unos meses, no sé, el Consejo de Estado de pronto
puede hacerlo rápido. ¿Y qué pasa mientras tanto con todas esas personas que Continúa. salieron de las empresas porque a muchas microempresarios, digamos, no podían sostener, por ejemplo, 10 empleados, 10 millones de pesos en nómina? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Se quedó sin empleo? Yo tengo una visión, pero ya eso sería cuando veamos la diferencia. Yo creo que esta es una norma que beneficia al pueblo colombiano porque es redistributiva del ingreso. Pero si hubo empresarios, microempresarios pequeños que son no aumentaron el salario o los despidieron, bueno, estarán las acciones judiciales para el respecto, ¿no? Sí. Pero Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos, explíquenos algo importantísimo, que es el salario mínimo móvil y cómo funciona, doctor. Ya regresamos. Salario mínimo vital 2026 es nuestro interesantísimo tema, porque estoy seguro que más de uno no se ha podido despegar de los televisores, porque ¿a quién beneficia esto, doctor? ¿A quién más? Bueno, 2.500.000 trabajadores y con las familias como 9 millones de colombianos a 10 millones les beneficia esta norma. ¿Qué es eso de salario mínimo móvil y cómo funciona, doctor? ¿Qué es eso? Antes debo explicar lo siguiente. Ajá. El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia ordena que se expida un estatuto del trabajo que debe estar regulado en el marco por varios principios fundamentales: estabilidad en el empleo, primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, seguridad social, protección a las mujeres, protección a la maternidad, pero uno muy importante: remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Pero como el Congreso colombiano en 35 años sistemáticamente se ha negado sus mayorías a expedir el Estatuto del Trabajo, como ha pasado con los debates, no han querido legislar sobre aborto, sobre eutanasia, sobre muchos temas, entonces la norma no ha tenido un desarrollo legal. Ese es el drama. Si se hubiera expedido, amables televidentes, el Estatuto del Trabajo, no estaremos discutiendo esto, porque estaría regulado qué es un salario vital. Entonces, usted me pregunta y yo le respondo. Es un salario correcto. Mínimo vital. Eso es acudiendo a la jurisprudencia, a dos convenios muy importantes de la OIT, el 139 de 1970, que es muy importante, y el 28, que regulan esto. O sea, en Colombia, quiero tener un poquito que explicar esto, siempre se vio como el salario mínimo, el mínimo de subsistencia para los trabajadores. Entonces, hay una brecha, de acuerdo a un estudio muy serio que hizo la OIT y que el gobierno cita en los dos decretos sobre salario mínimo y vital en Colombia. OIT, Organización Internacional del Trabajo, máxima autoridad mundial, máximo foro del trabajo, la seguridad social en el mundo, en donde hay una brecha, porque es que no se trata del mínimo para subsistencia, sino que haya una remuneración que sea digna, que sea vital para que los trabajadores puedan atender no solamente la comida, la bebida, sino el arriendo, el vestuario, la recreación, la salud, es decir, todo lo que tienda a
tener una vida digna, ellos y sus familias. Por lo tanto, a medida, y este decreto es un gran paso, pero un paso falta, que esa brecha entre el salario mínimo y el vital se cierre, ¿qué va a haber? Es una política redistributiva y además va a fortalecer el consumo y el mercado interno, que es lo que el sector neoliberal no ve. Si usted eleva los salarios, si usted eleva las pensiones, ese adulto mayor le va a decir a sus hijos más de una vez al mes mío, a sus nietos, perdón, a sus nietos, papi, los invito a ir a vernos una película, comernos una pizza, comernos unos helados, le hago un regalito de algo. Y eso incentiva el consumo interno y la dinámica del mercado interno. ¿Y Por lo cuál tanto, sería el monto de ese salario mínimo vital? bueno, hasta ahora dejarlo así, pero los cálculos que se han hecho es que puede estar llegando a unos 2.100.000 y tantos mil pesos. Pero ese es un proceso. Ahora quedó en 1.750.903 pesos. Doctor, he observado impresionantemente que mientras el salario mínimo se lo incrementan a los trabajadores, salario que por cierto ni alcanza mucho porque detrás de esos salarios vienen millones de impuestos, como siempre, nosotros las víctimas que tenemos que pagar los errores, de todos los horrores que comete nuestro gobierno cuando lo endeuda tremendamente, y a los pensionados, por ejemplo, yo soy una pensionada, el incremento es con el IPC 5 puntos por ciento. Resulta que hoy un trabajador nos va a alcanzar definitivamente con la pensión. Pero voy a ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no benefician? ¿Por qué no se nivelan también y van de acuerdo a al estatus de cada persona? Porque usted es un eminente profesional y yo soy una gran profesional. Pero entonces, ¿por qué a nosotros no nos tienen en cuenta como pensionados? Y con esto yo tengo claro que es que usted se pensiona de acuerdo al salario que ha venido devengando durante muchos años y yo también, y con el último sueldo que usted ganó en la empresa donde salió. Pero de todas maneras el incremento de nosotros es paupérrimo. Bueno, ¿Cómo voy a ¿Qué explicar pasa ahí esto. con el gobierno? Saltamos a pensión. La pensión. El artículo 14 de la ley 100 del 93 es el que regula cómo se reajustan las pensiones en Colombia. Repito, aproximadamente el 60% de los pensiones está en el mínimo. Nosotros que estamos por encima del mínimo, mientras que a ellos se les aumentó en el 23%, a nosotros en el 5,1%, o sea, con el IPC del año anterior. El IPC. Está bien. Imagínense las protestas que hubo porque querían aumentar a los salarios más bajos el 23%, las protestas no, las manifestaciones de rechazo que después se retractaron para no perder votos. Está bien, yo estoy de acuerdo. A mí me hubiera interesado que mi pensión se reajustara en el 23% también. Pero yo creo que son pasos a seguir por el nuevo gobierno, por un gobierno, no puedo dar nombres ni candidatos acá, que es ni candidato, no puedo decir nada, que se presenten con un Congreso favorable proyectos de ley. Yo sí estoy de acuerdo que las pensiones en Colombia deben reajustarse con el incremento, con el reajuste el mismo, por lo menos hasta las pensiones que estén en 7 u 8 salarios mínimos. Así es. Yo estoy de acuerdo. Eso a mí me beneficiaría también. A mí también. Pero no dejo de ver con satisfacción que el 60% de los pensionados tuvo un incremento del 23%. Pero eso será materia de una ley en el Congreso, que yo apoyaría, lógicamente. Nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos vamos a continuar con este interesantísimo tema, que no da para un solo programa, sino para muchísimos programas, doctor, porque media hora de verdad que no alcanza. Ya regresamos. Salario mínimo vital y móvil es nuestro
interesantísimo tema de hoy, como siempre, bien acompañada desde un sitio exquisito, Mimi, calle 84 con la 58, con el doctor Rafael Rodríguez Mesa. Les repito, salario vital, salario mínimo vital móvil. Mira, doña Rita, lo que pasa es esto, quiero dejarles eso muy claro a los televidentes. El auto del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente los efectos del primer decreto 1469 ordena tener como parámetros los del artículo 8 de la ley 278 de 1996 que creó la Comisión de Concertación de Políticas Económicas y Salariales. ¿Cuál es el incremento en el costo de vida que proyecta el Banco de la República para el año inmediatamente anterior? ¿Cuál fue el ingreso de precios al consumidor, o sea, la inflación este año? ¿Cuál es la participación de los salarios y los ingresos de la nación? ¿Cuál fue el Producto Interno Bruto? ¿Cuál fue la productividad de acuerdo a la comisión tripartita que integra el Ministerio de Trabajo? Pero es que en esto hay otras cosas, que es el componente constitucional y de derechos fundamentales de lo que es el salario vital para vivir lo más dignamente posible. La especial protección del trabajo, que está en el artículo 25 de la Constitución como derecho fundamental. La función social de la empresa, que está en el artículo 333 de la Constitución, y los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado. O sea, no solamente se puede ver por ese artículo 8 del 1978, tiene que verse también por estos parámetros que tienen un anclaje constitucional y de convenios internacionales de la OIT y de un estudio muy serio que hizo la OIT. Lo otro, yo no soy especialista, porque ahorita Para que lo tengan en cuenta quiénes. Exacto. el gobierno. Bien, por eso el gobierno, pero usted acaba de decirme algo. Usted no es especialista en propiedad oriental, pero tiene claro, ¿qué tiene claro con Tengo respecto claro al de tema? que la tarifa que tienen que subir es del 5,1%, porque para ese tipo de tarifa lo que prima es el ingreso, lo que se llama el IPC, índice de precios al consumidor, la inflación del año anterior. Donde sí les puede subir es a las compañías de vigilancia, porque a partir de 7 de la noche, yo lo expliqué aquí en el programa de reforma laboral, ya tiene que poner recargo, pero es que yo hago una pregunta, es que eso no es nada. Durante 50 años con el Código Sustantivo del Trabajo, de 150 o más de 50 años, 62 años, la noche empezaba a las 6 el recargo, ahora empieza a las 7, porque es que nadie en Colombia ha visto luz a las 7 de la noche, luz solar, ya es noche. Y es noche. Entonces, esos fueron derechos que se le restablecieron a los trabajadores. Yo pienso que sin dar fórmula, los empresarios deben pensar en invertir en la modernización de los aparatos productivos para que haya un valor agregado, para que puedan pagar más del salario mínimo, si es caso, pero que tengan una mayor productividad, que el país se modernice, porque lo que se busca es que el mercado interno se dinamice. Infortunadamente, como siempre, doctor, el tiempo es oro. No nos alcanza, nunca nos alcanza. Pero en pocas palabras, resuma y déjele claro a los innumerables televidentes del Caribe con Rita Incurramba, porque nos vende de todas partes del mundo, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo con la señal AC del canal Telecaribe, o si no, en directo, qué es lo que verdaderamente está en este momento de acuerdo al decreto actual beneficiando a los trabajadores. Que su incremento de 2.400.000 trabajadores, aproximadamente el mínimo, más, suponga que cada trabajador de estos tenga 1,5 beneficiarios, 1,5, 2, está beneficiando
en el aumento del ingreso a aproximadamente unos 9 millones de ciudadanos colombianos, sus esposas, sus hijos, en fin. Eso es lo que yo veo. ¿Sí les alcanza? ¿Sí los benefició en algo? Pero por supuesto, o sea, no fue un beneficio, digamos, de una lotería, algo así, pero el incremento después de más de 300.000 pesos, de pasar de 1.450.000, 1.423 a 1.750, es un beneficio para esos trabajadores, es un aumento del 23%. Infortunadamente el peor enemigo es el tiempo. Doctor, muchas gracias por acompañarme de nuevo en otro interesantísimo tema, como es el de la reforma laboral que trajo controversia y entonces ya se aclaró por beneficio de quienes, no sé, pero se aclaró y quedó el salario mínimo en 2 millones de pesos, 1.750.900 pesos, pero con el transporte, al auxilio de transporte, en 2 millones de pesos. Porque la gente no le habla de 1.700.000 y pico. Los trabajadores, los que están activos, 2 millones de pesos. Ojalá nos sentemos en un futuro para que siempre que usted me invite, esta ley la acaben y nosotros también nos sintamos protegidos por algo. Cuando yo llegue a los 80, no sé cuántos años, cuando lleguemos, doctor, vamos a estar ganando menos que los trabajadores de hoy en día. Claro, nunca puede haber salario inferior al mínimo. Y nos va a tocar seguir trabajando, doctor, que nos podemos dar cuenta. Yo todavía estoy trabajando porque la pensión no alcanza. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes, queridos televidentes, mil gracias por seguirme en estos 20 años ininterrumpidos al aire por nuestro canal Gracias, del Caribe, Telecaribe. Gracias, de nuevo, mil gracias. amables televidentes.